un tiempo pensando en este día y digo, de momento mi vida no me está hablando mucho para poder decir algo, pero luego siempre el Señor te sorprende y te habla, ¿no? Incluso me tocó esta semana también escribir el artículo del blog de la comunidad y digo, jolín, más cosas, ¿no? Digo, ¿de dónde saco yo contenido? Y estuve mirando, me acuerdo, de un artículo que me llegó de una persona que sigo de, pues, cómo hay que escribir, cómo aprovechar los tiempos que tienes, ¿no? Y a mí se me quedó una cosita que era realmente hay que pararse, ¿no? Pararse a pensar. Y eso es lo que hice. Cogí mis ratos de oración con el Señor y es que es así, no es magia, es que necesitamos pararnos, mirar nuestra vida otra vez, como si fuera una película, lo paramos y rebobinamos y vemos con detalle, cositas que nos escapan. Y todo lo que me iba viniendo a la mente de lo que había vivido me hablaba siempre de lo mismo. Y hoy os quiero hablar un poco de la obediencia. Y es curioso porque luego no te vienen ideas, pero luego estás en el gimnasio, en la ducha, secándote el pelo y viene pues todas las ideas ahí y las quieres como ordenar, maquinario, cogiendo el papel y escribiendo, ¿no? Y bueno, yo dije, vale, ¿de dónde me viene toda esta urgencia de hablar de la obediencia? Y es que, veréis, a mí últimamente esto me está tocando personalmente, pensando en mi vida y también por cosas que he ido viendo, ¿no? Durante este tiempo. Cosas cotidianas, ¿no? De la vida. Por ejemplo, me dio por ver documentales y documentales de personas, ¿no? Concretas, de deportistas, de cantantes, incluso de la realeza británica. me puse ahí a ver de todo. Y la verdad que el denominador común de todos ellos me hablaban de sacrificio, de voluntad, de que todos querían un objetivo, una meta, ¿no? Y para ello necesitaban ponerse todos ellos en un camino, ¿no? Concreto, dejando atrás otras cosas y sobre todo sometiendo, ¿no? Su persona a esa disciplina, a ese horario, todas estas cosas que conocemos. Y bueno, luego también pues, estoy leyendo mucho de la biblioteca digital que Josué nos ha donado y en ese momento estaba leyendo el libro del discípulo. Y había un apartado que no paraba de decir todo el rato obediencia, obediencia, hay que obedecer, ¿no? Sobre todo porque el Señor es muy directo, nos dice esto y dices, es esto, o lo haces o te pierdes, ¿no? Y con todo esto de la voluntad del Señor siempre decimos, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Y cómo se hace la voluntad? Pues haciéndola, ¿no? Poniéndose en un camino concreto. Y hablaba de varias cosas, ¿no? Me gustó porque yo quería aquí hablaros de la obediencia como algo positivo, algo bueno en nuestras vidas. No lo tenemos puesto como negativo, como que aburrido, me voy a perder, no voy a ser yo, me van a quitar libertad, ¿no? Todo está tocado por este matiz y no me gustaba. Y me pongo a leer estas cosas y digo, jolín, vamos a hablar bien de la obediencia. Y resalto unas frases, ¿no? Por si os ayudan. Una decía que obedecer es edificar sobre la roca un edificio de muchos pisos, es decir, crecer. Es que es muy claro. Y dice, sin obediencia no hay crecimiento. Y sobre todo hablaba de la relación del Señor con nosotros, ¿no? Que somos siervos, ¿no? Personas que obedecemos al Señor. Si queremos que el Señor sea el Señor de nuestra vida, pues nos queda ser siervos. Y decía que la relación Señor-siervo habla de compromiso y obediencia. Y más adelante había una cosa que ya dije, vale, con esto ya me lo ha dicho todo. Y por aquello de que muchas veces pensamos que sí, que nos hemos puesto en camino, que hemos cambiado nuestra vida y nos quedamos solo en el sentimiento, ¿no? Y decía que el quebrantamiento no es cuestión de lágrimas, sino de obediencia. Y es verdad, ¿no? Muchas veces pensamos que ya estamos en camino o yo misma he pensado, como siento cosas, como he llorado mucho, como de verdad me he arrepentido, pero es que no hay arrepentimiento que valga o quebrantamiento que valga si no hay un cambio. Y es eso, ¿no? El quebrantamiento te lleva a un cambio en tu vida. Y ese cambio viene por obedecer a lo que Dios te ha puesto, esa gracia que te ha puesto en tu corazón de ver algo en tu vida que no marchaba y entonces, si no marcha, tienes que hacer algo para arreglarlo. Y hace poco también Sonia nos hablaba de un encuentro que tuvimos aquí los jóvenes del ENC, el Next Gen, y una de las preguntas que Jairo nos mencionó era,
qué miedos teníamos cuando pensábamos el hecho de voy a dar mi vida a Dios, ¿no? O sea, quiero ser discípulo, ¿no? ¿Qué miedos teníamos para ponernos en camino y ser discípulos? Y yo recuerdo que hablé un poco de la coherencia, porque hablando del tema de la obediencia veía que estaba muy relacionado el tema de la coherencia y la fidelidad. Y una de las cosas que siempre ha sido talón de Aquiles mío en este camino de ser discípulo del Señor, pues ha sido el, de verdad, ser coherente con lo que he visto que me han contado, ¿no? Y lo que Dios me dice a mí y lo que los hermanos me han mostrado. Pero de verdad, ¿no? O sea, meterme de lleno. Sin las tendencias que tendría, sin las comodidades que tendría, sin los placeres. Y bueno, otra de las cosas que me hablaron, como leía este libro en la tablet, un día se me quedó pues sin batería y dije, ay, pues me voy a poner tenía que cargarlo, no se me encendía, digo, para perder tiempo, pues me cogí la Biblia. Y dije, venga, ¿a quién cojo? Digo, venga, pues algo así como más prosa, más, ¿no? Más así ameno, y cogí a San Pablo, a los Romanos, y ¡pum! Lo primero que me dice es la obediencia de la fe. Y digo, jolín, la palabra obediencia siempre me sale, ¿por qué será? Y hablando justo el capítulo primero creo que es, de que por la desobediencia de uno, Adán, vino el pecado, y por la obediencia de uno, Jesús, nos vino la salvación. Entonces, claro, digo, pues la obediencia es muy importante porque nos lleva a la salvación, a la vida eterna. O sea, nos jugamos mucho aceptando y poniendo por obra lo que el Señor nos dice, porque vamos a ser salvos. Y luego, por último ya, la semana pasada que quedé con Josué, pues haciendo repaso de todo, ¿no? De mi vida, de estos años en Cantabria, que ya van a ser 4, que parece mentira. Bueno, pensando en la realidad de aquí, de la comunidad y de Cantabria misma, pues que ha sido un tiempo más de escucha, ¿no? De crecimiento y de permanecer, ¿no? Y sobre todo de preparación, ¿no? Que al final la obediencia de permanecer en esta comunidad, viviendo este carisma y obedeciendo, ¿no? en acompañamiento también con las guías que me daban, pues que al final, bueno, pues que eso es bueno porque me estaba preparando para algo más venidero y que me preparara para seguir siendo más obediente cada vez, ¿no? Para ese crecimiento. Bueno, os quería contar todo esto primero porque está guay, ¿no? Cuando echas la mirada para atrás y ves el proceso de las cosas. Que me lleve a hablar hoy de la obediencia viene por estas llamadas de atención del Señor. Y muchas veces pensamos que el Señor no nos habla, que en nuestras vidas no hay toques, ¿no? de gracia y de luz. Y a mí me gustaba esto porque justamente una amiga mía me llamó esta semana porque estaba discerniendo un poco si ayudar en un proyecto o no. Y justo me dice, es que tengo 3 cosas que me han hecho decir que sí. Y dice, no te las cuento que son muy largas. Y yo, no, perdona, quiero escucharlas porque motiva mucho, ¿no? Cuando ves a alguien cómo ha llegado al sí, cómo ha llegado a obedecer, a someter su persona. Y bueno, yo la escuché y me encantó, ¿no? Porque al final yo busqué en la etimología de la palabra obedecer y hablaba de tener la cualidad del que escucha y cumple un mandato. Y resalto lo de escuchar porque es muy importante, porque pasamos por nuestra vida quizás sin prestar atención. Y os he contado estas cositas pequeñas porque yo he querido escucharlas. Y muchos de aquí seguro que cuando han pensado ¿por qué he dicho esto? O ¿por qué me he ido a hacer esto? O lo que sea, rebobináis y veis qué os ha motivado a dar pequeños pasos hasta llegar a esa decisión. Y bueno, también pensaba que la parte de la obediencia es como aquí decimos lo del discurso y la realidad, es pasar a la realidad, ¿no? No quedarse en el discursito, sino que todo lo que dices, que quieres, que anhelas, que deseas, que lo vivas, ¿no? Que obedezcas a ese camino que te han presentado y des pasos, porque si no, no vas a crecer, te vas a quedar en lo abstracto y tu vida no va a manifestar aquello que dices. Y eso no da confianza a las personas. Luego me gustaba, ¿no? Y leía también esta palabra de Lucas 9, versículo 23, muy clara, que la hemos oído un mogollón de veces, pero que me había parado a pensarla más. Y dice el Señor que si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, ser mi discípulo,
que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Claro, aquí la palabra negarse a sí mismo, quizá pensamos que la obediencia al final hace que desaparezcamos de la ecuación, pero no es eso. La obediencia busca la virtud. Y en ese negarse a sí mismo es quitar esa tendencia al mal, ¿no? Al pecado, a nuestras debilidades. Él quiere que vivamos en virtud, ¿no? Que no miremos hacia otro lado con las cosas que nos cargan, que nos pesan, que son nuestras, que quizá pues, tenemos que convivir con ellas, pero que Él cuenta con eso y que le sigamos. O sea, que vas a seguir siendo tú siguiéndole, no vas a perder nada. Vas a perder el pecado, si quieres, ¿no? Y bueno, también pensaba que realmente la obediencia nos hemos creído que es una cosa, o la hemos creído vivir bien, pero muchas veces se mete el cumplimiento, que una vez me dijeron, cumplo y miento. O sea, hago, pero no lo hago de corazón. Y ese corazón yo pensaba que nace del amor. Cuando uno hace las cosas, tiene que pensar por qué las hace. Y no porque, bueno, así tengo contentos a mis padres, a mi jefe, a mis hermanos, a la comunidad, ¿no? Que vean que estoy haciendo cosas. Pero claro, tenemos que saber que eso que estamos haciendo es nuestro, habla de nuestra vida y del camino que queremos, ¿no? Tenemos que ver qué queremos vivir y obedecer a lo que nos digan en ese camino, pero porque lo hemos visto y lo queremos. Y de esa obediencia también hay, aparte de amor, hacia la persona que nos dice, que nos da esa confianza, ¿no? Que nos dice eso porque lo vemos en él. También pensaba en el camino de la fe, que muchas veces correspondemos al amor que tiene Dios por nosotros porque vemos nuestra historia y decimos, es que no me queda otra que seguirle, no me queda otra que hacerle caso, que todo lo que ha construido en mi vida es que te brota el corazón, te brota el querer, al menos con tu pobre vida, como puedas, ¿no? Pero nace ese deseo, ese anhelo de corresponderle. Y nos pasa también a nivel humano. Os pasará seguramente, ¿no? Que alguien tiene no sé, os ha acompañado en vuestra vida, tiene un detalle y os sale pues querer corresponder. Hacer cosas que a lo mejor no os nacerían de primeras, pero por él o por ella lo hacéis. Y eso es igual, ¿no? La obediencia es ver algo que es un bien para ti. Y también nace de esa confianza, ¿no? Porque, bueno, aquí detrás tengo la lámina esta, ¿no? que la tengo en casa también y es muy guay, ¿no? Porque dice, en ti confiaré, y está la chica, ¿no? ¿Cómo se dice? La equilibrista, muy bien. La equilibrista ahí con la venda, ¿no? Tapada los ojos. Y es muy claro, ¿no? Esa confianza no es la confianza ciega, ¿no? Sino la confianza que no necesito ver porque sé que estoy contigo y tú me llevas de la mano. Y da igual los desafíos, las aventuras, las dificultades de la vida, que yo te sigo a ti y es que sé que voy a estar bien, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Esa obediencia es saber que confías en una persona, en una entidad, en una comunidad que te habla de bien para tu vida y dices, es que me da igual lo que hay alrededor, que yo te sigo, ¿no? Y estás muy seguro de ello. Entonces, en el camino del cristiano, yo pensaba que lo primero que tenemos que seguir al primero es a Jesús, ¿no? Decimos mucho de cumplir la voluntad, como he dicho antes, pues que sea de verdad. No a fulanito, a fulanita, esta comunidad a la otra, o es que he escuchado esto, ni nada. Nosotros al primero es a Jesús. Y en los evangelios lo tenemos muy claro. Tenemos su palabra, tenemos sus promesas, tenemos su ejemplo y tenemos la garantía mayor, que Él gana la vida eterna. Él no ha muerto, Él sigue viviendo, está aquí con nosotros. Y eso lo queremos, pues solo tenemos que seguirle, ¿no? Y sobre todo que en la obediencia, por lo que he dicho antes, ¿no? Que en el mundo entró la salvación por la obediencia de Jesús. Si leemos el Evangelio, vemos esa libertad del Señor. Vemos que Él es Él mismo. Nada ni nadie le altera. Que es capaz de mucho más, realmente se abandona en el Padre, tiene confianza, tiene amor, o sea, todo es pleno en Él, ¿no? La misericordia. Y eso es lo que nos reporta la obediencia. O sea, todo lo que es Jesús, eso es por ser obediente. Y también es verdad que muchas veces pues, no sabemos cómo hacer, ¿no? Para ser obedientes. Pues es que es hacer vida al Evangelio, no es más, ¿no? Es
Vivir desde el Evangelio, todas nuestras áreas, en todos nuestros ambientes, cuesta porque la sociedad nos tira para otro lado, todo lo contrario sobre todo. Hay fuerzas, ¿no?, que dicen no vayas por ahí porque vas a perderte, y es al revés, vamos a encontrarnos. Y bueno, para esto de la obediencia, cuando sigues un camino concreto vas a dejar otros, y ese es el precio a pagar. Pero, como he dicho antes, también es muy importante el saber el para qué y el por qué hago esto, ¿no? ¿Por qué quiero obedecer? ¿Por qué quiero seguir a esta persona? ¿Por qué quiero estar en este sitio? ¿Para qué, no? O sea, porque van a venir días malos, van a venir dudas, van a venir tentaciones, van a venir crisis personales, y te tienes que acoger a esto, a esa razón o a esa garantía de ver virtud, de ver crecimiento, de ver que esa persona no se ha perdido. Y tienes que recordarte, yo por qué dije sí, yo por qué o para qué dije elegir seguir a esta persona, ¿no?, a Jesús en este caso, porque nos va a hacer permanecer en esos días malos. Vamos a tener esa paz interior, vamos a seguir caminando en la dirección correcta, ¿no?, que el Señor nos marque. Y bueno, lo que decía antes del cumplimiento, que uno tiene que saber el por qué y el para qué, ¿no?, hace las cosas, y sobre todo amar lo que uno hace. Nos va a costar mucho más si no amamos lo que hacemos, si no reconocemos un bien en lo que queremos obedecer o al quien queremos obedecer. Y hay dos actitudes, ¿no?, el hacer sin implicar nuestra persona, que es lo que he comentado, de cumplimiento, y luego el hacer sabiendo lo que eso significa, que es obedecer porque confiamos que hay un bien para nosotros, ¿no?, en esa persona y en lo que hacemos. Entonces, yo recordando un poco lo que os he dicho antes de la coherencia, volviendo a lo de Next Gen, lo he visto muy claro, ¿no?, que a través de la obediencia, de ser coherente con lo que ya he decidido vivir y no quedarme en el discurso y no tener obras, ¿no?, con mi vida, he visto que me iba perdiendo, que me iba separando de Jesús, que vivía más en el pecado, que la gente no vería fruto en mí, ¿no? Y tenía como dos actitudes, ¿no? Al principio algunos sabéis, ¿no?, cuando empecé un poco más en serio el camino de la fe, me metí tan en serio que empecé una vocación en el Opus Dei, y todo fue como, no un cumplimiento, pero sí como una obediencia, pues sí, un poco de cabeza por entender lo que estaba haciendo, pero ya está, o sea, responsable, hago y obedezco, pero poco corazón en el sentido, poco amaba, no sabía lo que estaba haciendo, no amaba ese camino concreto, esa vocación, no amaba a Jesús en ese momento. Luego ya hubo un tiempo hasta encontrar Fe y Vida, que ahí fue realmente una obediencia de cumplimiento, ¿no? Aquí ya estaba más el pecado, la incoherencia, una imagen que no era real, todo estaba manchado, queriendo buscar, pero sin obtener respuesta. Y ya hace 4 años, cuando recalo aquí, ya me comprometo y tal, pues voy viendo que se va sintonizando, ¿no?, esa obediencia de cabeza, de saber lo que es seguir a Jesús, con pelos y señales, y es este el camino, y déjate de historias, pues voy viendo que el pecado se va, está la debilidad, pero reconozco eso y no lo escondo. Y empieza la coherencia en mi vida. Puedo decir que puedo hablar de esto porque lo estoy viviendo y ya no soy la misma, ¿no? Hay unas palabras de Juan Pablo II que una vez las leí y me enamoraron. Son muy antiguas, del 79, y sobre la fidelidad. Y hay él va nombrando, ¿no?, las dimensiones de esta fidelidad, porque a mí me habla, ¿no?, obediencia, fidelidad, van unidas. Habla de 4 dimensiones: de búsqueda, de acogida, de coherencia y de constancia. Y yo anotaba un poco, pues, de la coherencia, que decía, es la tercera dimensión de la fidelidad, vivir de acuerdo con lo que se cree, ajustar la propia vida al objeto de la propia adhesión, aceptar incomprensiones, persecuciones, antes que permitir rupturas entre lo que se vive y lo que se cree. Y a mí me encantaba porque realmente pues habla mucho de lo que estamos llamados a vivir, de no engañar, ¿no? De
de ser auténticos, de ser de una pieza, de que la gente pueda ver que somos, nos parecemos a Jesús, ¿no? Que vivimos el Evangelio. Cuando tú no obedeces, no confías y, por tanto, no puedes permanecer. Y no se puede decir de ti que eres fiel porque cumples con lo que se te ha dicho. No das esa confianza a la gente. Si no se trata de obedecer, decir siguana, ¿no? A todo el mundo ahora, a partir de ahora, no. Que se pueda amar lo que te están diciendo que puedes hacer. O conoce muy bien a la persona, a la comunidad, pero de primeras conoce muy bien a Cristo y te enamorarás, ¿no? de cómo es Él y dirás, pues yo quiero esto. Cuando lo quieras y te pongas a vivirlo, te va a costar, pero te va a hacer crecer. Te va a hacer vivir en virtud, te va a hacer pues conocer una vida que esta vida no te va a mostrar. Entonces, yo quería terminar simplemente pues, recordándonos que nos hagamos examen, ¿no? Personal de cómo va esa obediencia, esa fidelidad a nuestra vida, cómo vivimos nuestro discurso y nuestra realidad, si están unidos. Si se nos puede decir que somos fieles a lo que decimos y vivimos. Y con estas palabras quería que nos quedáramos, ¿no? Obediencia, que es seguir; coherencia, que es acoger; y fidelidad, que es permanecer, porque eso es la clave. Y ojalá pues todos aquí pudiéramos ser de una pieza, ¿no? Ser realmente obedientes como lo fue Jesús, ¿no? Con el Padre Dios. Toda su vida fue una obediencia, toda su vida fue lo que diga el Padre yo voy a hacer, de cumplir lo que estaba escrito. No se saltó nada, lo cumplió todo porque amaba el proyecto, la misión que Dios Padre le había dado para su vida. Se veía en ello y había querido esa seriedad de su vida, no la tomaba en vano, y por eso los 30 años también en vida oculta. Yo creo que es porque sabía a lo que se iba a preparar. O sea, es algo muy, muy fuerte, ¿no? Necesitas tiempo. Se adhirió fuertemente a esa misión. Entonces, este tema de la obediencia nos va a costar, pero nos vale la pena, nos vale la vida eterna y el vivir en plenitud, ¿no? Que es a lo que estamos llamados.